Buen día a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Historias en CX. Hoy tenemos un invitado súper especial desde Perú. Nos acompaña Carlos Fluker. Y quizás como para comenzar un poco la sesión de hoy, Carlos, te dejo en tus propias palabras que te presentes, quién sos y cómo llegaste al mundo del Customer Experience. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo nuevamente. De años ya nos conocemos y hemos compartido algunas historias. Pero bueno, un gusto estar acá. Mi nombre es Carlos Fluker. Tengo 38 años, peruano, con una historia ya larga, diría yo, de los últimos 7 años en CX, trabajando en los grandes y diferentes aspectos que tiene CX como tal. Vengo de un mundo en el que, previo al CX, no sabía de qué trataba. Ya ahora lo vamos a detallar un poco más, pero en mi experiencia pasada no veía temas relacionados con impacto en clientes per se. Pero es algo que siempre me generó curiosidad, ¿no? Y es solamente al irme a mi MBA y a estudiar afuera que entendí que lo que uno o lo que yo quería hacer era estar cerca al cliente y que las cosas que hiciera tuvieran impacto en gente. No sabía exactamente qué y cómo y en qué equipos, porque en esa época, y te estoy hablando por el 2018, no estaba tan desarrollado el CX, existía por supuesto, pero no estaba tan desarrollado como lo está ahora, ¿no? Entonces, Exacto. Yo creo que en 2018 es como que recién estaba empezando el CX en la TAM. Quizás sí leíamos los libros típicos de Estados Unidos, de Sapo, de Disney, pero en Latinoamérica era algo súper incipiente. habían casos, ¿no? Exactamente los que mencionas, que son los que hasta el día de hoy se repiten, ¿no? Los famosos casos de Sapos y su llamada interminable, y de otras empresas más, ¿no? Que son ejemplos buenísimos para CX, pero ciertamente eran temas muy lejanos, ¿no? En la región, en Latinoamérica, en nuestra región, el tema era incipiente precisamente por lo subjetivo que es, ¿no? Y porque en una primera etapa uno cae en esa subjetividad y lo trata de explicar todo en la percepción del cliente, pero también hay que tangibilizarlo con objetivos de negocio, ¿no? Y es parte de lo importante que es este rol de dirigir equipos de experiencia, el cómo le demuestras al negocio que esto no solo es viable, sino que es la clave del éxito para muchas de las empresas, ¿no? Entonces, ciertamente en el 2018, cuando yo vuelvo a Perú y entro a trabajar en CX, este era un tema que se medía y no mucho más. Los conceptos de los journeys eran algo que recién estaban entrando a la región y, y se ha empezado a gestionar de esa manera y yo he crecido un poco en CX, no me he ido de CX desde esa época y cada día me apasiona más. Totalmente. Y un poco, Carlos, recién mencionabas que te fuiste a hacer un máster. ¿Dónde fue que hiciste el máster? ¿Era especializado en algo de CX o no? ¿Era más en algo específico? Contanos un poquito de eso. Te doy un poco de contexto para que entiendas un poco lo difícil que a veces son las decisiones, ¿no? Yo no tuve la suerte de ser un estudiante de pregrado que sabía exactamente qué es lo que quería hacer, ¿no? Hay gente que sabe que quiere ser arquitecto, que quiere ser abogado, que quiere ser un gerente comercial. Yo no tenía necesariamente esas cosas claras. Yo Ujú. me mantuve estudiando temas generalistas, ¿no? Yo estudié administración y entré a trabajar en diferentes áreas en la empresa en donde estuve en esa época, pasando de una área a otra, conociendo los temas que me tocaba, pero realmente no necesariamente demasiado apasionado por lo que hacía, ¿no? Y al ir creciendo y al ir entendiendo que mi desarrollo profesional tenía que venir a partir de estudiar un MBA, y lo estudié en ESADE, que es ESADE Business School de Barcelona, estuve 2 años por allá. El estudiar allá me permitió entender de otras ramas que yo tal vez no había conocido, no había tocado, ¿no? Es ahí que me genera esa curiosidad de que lo que yo quería hacer quería que tenga impacto en gente, ¿no? En clientes. Eh, y luego la empresa donde trabajaba me buscó y me reclutó de vuelta, me trajo de vuelta a Perú para encargarme un proyecto de experiencia del cliente, ¿no? Muy orientado a gestión de journeys inicialmente, pero es por donde entendí, es lo que me atrajo y es por donde entendí que quería empezar a desarrollarme. Lo que estudié fue un MBA, un Master en Business Administration, que nuevamente es general aún, ¿no? Ya a partir de yo entender
de hacerlo y de empezar a especializarme en experiencia del cliente, es que he comenzado a tomar algunos otros cursos, ¿no? Ya de repente mucho más especializados. Pero he pasado por toda esa curva de aprendizaje de diferentes equipos, diferentes ramas de lo que te puede ofrecer una empresa como las que he estado yo, que son de banca y finanzas, para entender que CX es el mundo donde quiero estar. Excelente, excelente. Y nos contabas un poquito, Carlos, de que cuando regresas a Perú, ¿no? Luego del máster, que ya venías habías visto algunas cuestiones de CX y demás que te generaron esa búsqueda y de especialización Sí. ahí. Nos contabas que trabajaste en diferentes compañías, ¿no? Más que nada en todo lo que es finanzas, ¿verdad? En banca, finanzas, servicios financieros, ¿no? Que lo conocemos acá, ¿no? Productos financieros, bancos, ¿no? Bancos grandes a nivel nacional. Esa era mi Bien. experiencia previa. Excelente, excelente. Y un poco si nos podés contar, o sea, un poco este podcast está basado a todos los que son historias de líderes en Latinoamérica, ¿no? De referentes en lo que es CX, porque quizás no hay tanto, no se conocen tantas historias y demás. Me gustaría preguntarte, a grandes rasgos, ¿no? A nivel general, ¿qué tal el CX en Perú, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión de la experiencia en Perú? Si está en un momento inicial, si ya están desarrollados o quizás, por ejemplo, todo lo que es banca y finanzas, entiendo que son una de las industrias más desarrolladas, pero ¿qué tal el resto? ¿Cómo ves tú el mercado de CX en Perú? Sí, mira, yo no lo veo que está en una etapa inicial. Yo sí lo veo que es una práctica generalmente adoptada, pero que hay muchas empresas, sobre todo más nuevas o más dirigidas hacia objetivos comerciales, que tal vez sí ven el tema un poco ajeno, ¿no? Yo vengo de estar en un banco grande en Perú donde el tema estaba totalmente apalancado, ¿no? Y principalmente por el sponsorship de los líderes de esa empresa. Y era un tema que se nos permitía dirigirlo de costa a costa, ¿no? Tocando todas las aristas de CX. Mientras que después he tomado una decisión de cambiar un poco de rumbo en mi vida profesional y he entrado a otra empresa también del mismo sector, pero que tal vez el tema de CX está en etapas un poco más tempranas, ¿no? Y ese es el símil de lo que pasa en Perú, ¿no? Hay empresas que lo tienen muy bien entendido como un valor necesario para el desarrollo de una compañía, pero hay otras que todavía lo están tratando de entender, ¿no? Y ese tratar de entender tiene que ver mucho con cultura, ¿no? Entonces, es un reto definitivamente para los que tenemos o las empresas que están en una etapa mucho más temprana, porque hay que convencer, ¿no? Y demostrar sobre todo que este tema, que no es algo que se demuestra en el corto plazo, tiene que apostarse por ello para llegar a resultados. Sí, 100% opino lo mismo. Y un poco cuando me ibas comentando esto, se me ocurrieron diferentes preguntas que te quiero hacer. Por un lado, comparto 100% que quizás las empresas más avanzadas en CX en la región están relacionadas con el mercado financiero, banca, como punta de lanza, ¿no? La realidad es que quizás las empresas más grandes en Latinoamérica son empresas de bancos y fueron las primeras que, digamos, empezaron a implementar toda esta cuestión y sí que hoy por hoy son los programas más avanzados. Quizás hoy hay industrias más nuevas, más recientes, como tú comentas, que están dando quizás esos primeros pasos, entendiendo realmente el valor del CX, entendiendo realmente que el CX es una herramienta diferenciadora a la hora de entender quizás competencias y demás, pero mencionaste algo que me tocó y que quiero ir ahí, que, por ejemplo, en esa experiencia que tenías, estaba muy apalancado eso. O sea, los líderes, ya no sé si desde el C-Level o los directores, ya directamente decían, bueno, acá hay valor, yo esto lo quiero bajar a la organización. Entonces, una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo en tu experiencia se involucran a las diferentes áreas de negocio, ¿no? En todo lo que es CX? Porque yo sé que o sea, por mi posición, hablar con muchos líderes de CX, siempre digo que son los abanderados de poder transmitir esto a la organización, de poder bajar esta cultura, esta obsesión por el cliente, pero después también es como que se encuentran en el negocio, ¿no? Ante líderes que dicen, bueno, a ver, validame que realmente
tengo que invertir en CX o que tengo que dedicarle tiempo o cuestiones similares. ¿Cómo en tu experiencia son esas charlas con el equipo de negocio? O si te ha pasado alguna vez de tener que estar como enseñando de por qué es importante o demostrando la importancia de lo que son las políticas de CX. Mira, tal cual. Lo que dices es cierto y es un reto, es tal vez el reto más grande, ¿no? Y me pasa actualmente que la compañía en la que estoy tiene un propósito claro, tiene un norte y una dirección establecida y donde el cliente es protagonista. Pero el cómo hacerlo, ¿no? El diseñar el camino que nos va a llevar a, ese es el grande reto, ¿no? Porque finalmente CX como especialidad tiene que tener una cobertura de punta a punta nuevamente en la compañía, ¿no? CX no es un área que tiene que ser exclusiva de el mundo marketing o el mundo, o donde quieras ponerlo, porque no puedes aislar el esfuerzo de CX solamente en un sector de la empresa. Todo lo que hacemos como compañía, el valor agregado, los productos, los servicios que vayamos a ofrecer, las decisiones que vayamos a tomar de cara a procesos, de cada tarifa, de cara a lo que tú te imagines, tiene que tener el vínculo con experiencia muy, muy forjado, ¿no? Entonces, sí, lo que dices es tal cual, es un reto tratar de convencer a los diferentes perfiles, que así como nosotros tenemos esta especialidad y esta pasión por CX, hay otros que tienen su pasión por su mundo finanzas y su mundo comercial, ¿no? Y muchas veces CX no es una especialidad que te permite en el corto plazo evidenciar resultados. O sea, imagínate, hablamos de fidelización de clientes. Para fidelizar clientes no puedes hacer una acción y mañana obtener el resultado deseado y asegurarte que eso es como va a quedar. O el mismo NPS, la recomendación es algo que va cambiando en el tiempo de acuerdo a la percepción de la marca, entre otras. Entonces, sí creo que la mejor manera de hacerlo es, o a mí lo que me está funcionando o me ha funcionado es tratar de entender cuáles son los grandes objetivos que cada uno de los negocios tienen y tratar de vincular los objetivos de CX con esos objetivos también, ¿no? Hay unos conceptos bien claros de cómo manejar algunos indicadores, ¿no? Los leading lagging indicators, ¿no? Que finalmente los lagging son aquellos indicadores operativos que te permiten tener una realidad en el día a día y tener un termómetro claro si las cosas que estás haciendo operativamente hablando van por el lado correcto. Y los leading indicators más bien, que son un poco más predictivos, son aquellos como el NPS, que son métricas claras que se mueven en el largo plazo, ¿no? Entonces, tú tener clarito una estructura de indicadores que te permite entender, oye, si yo muevo estos pequeños indicadores operativos, va a hacer que los grandes indicadores, se muevan, eso ayuda mucho, ¿no? Porque les ayuda a visualizar y estructurarse de manera sistémica de cómo nosotros aportamos, nosotros diciéndote de CX, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, y no es un tema menor, es lo cultural, ¿no? Serviría mucho y le haría la vida mucho más fácil a los líderes de CX como nosotros si es que tenemos en C-Level un sponsorship alto, ¿no? Si es que se lo compran ahí arriba. Entonces hay unos politics que claramente hay que desarrollar para hacer que este tema esté en primera línea, ¿no? Que se converse sobre CX y sobre todo que evidenciemos la voz del cliente, ¿no? La voz del cliente, que es una de las, tal vez la principal arma que tenemos nosotros para defender los intereses de CX, tiene que ser evidenciada. Tenemos que hacer ruido, ¿no? Y no solo del cliente, ojo, la del colaborador también. Y tiene que hacerse ruido y tiene que estar presente en las grandes conversaciones para sensibilizar a los líderes de las compañías y que eso nos permita tomar decisiones mucho más informadas. Totalmente, totalmente. A ver, me quedé un poco como pensando dos grandes cosas, ¿no? Uno, entender esos drivers de la compañía, cada compañía es distinta, ¿no? Que hay algunas compañías que están, no sé, con un objetivo de una expansión súper fuerte, otros de cambio de producto, cada compañía tiene diferentes cuestiones. ¿Cómo alineamos toda esa política de CX a esos drivers para que realmente cause impacto, ¿no? Y por otro lado, todo lo cultural que decías, CX no es algo de un equipo aislado específico, sino que realmente desde, no sé, el onboarding, desde un nuevo perfil, hasta cuestiones más técnicas específicas, están pensando en que realmente el cliente está en el centro y entendiendo un poquito eso, realmente es donde se arma lo que son los programas. Y me hizo pensar también, o sea, algo mencionabas recién en esta pregunta,
¿qué cuestiones piensas que, según tu visión, son súper importantes, que tienen que estar sí o sí en un programa de voz del cliente, ¿no? O sea, Sí. que te dé esa información para después la toma de decisiones. Sí, mira, a ver, nosotros hablábamos del tema cultural, que es muy importante. Eh, es muy importante estar en los espacios correctos, ¿no? Eh, estar en los espacios correctos para nosotros poder trasladar cuál es el feedback del cliente, ¿no? Y eso, culturalmente hablando, o mejor dicho, tener una cultura que te habilita eso, es muy importante. Un segundo elemento clave es la capacidad, ¿no? Y cuando hablo de capacidad me refiero a dos temas que a veces no necesariamente se vincula con CX, pero son claves, que es el data management y el propio feedback management, ¿no? El que nosotros podamos tener más información, que no solamente nos basemos de la opinión del cliente, que es subjetiva finalmente, sino que eso también lo basemos en datos y en una segmentación clara de cómo es el cliente, quién es el que te está diciendo, por dónde te lo dijo, cuál es el insight detrás de ello, cuál es su comportamiento post a ese feedback que nos ha dejado. Esos datos son elementales. Por ende, un programa de voz del cliente necesita tener una gran capacidad por ese lado. Y lo tercero es la ejecución, ¿no? Nosotros conocemos seguramente, para quienes estén escuchando de esto, muchas iniciativas que tienen que ver con el Insight to Action, que tiene que ver con el Close the Loop Feedback, con diferentes aspectos o iniciativas de CX, perdón, que nos permiten estar cerca al cliente y rápidamente tratar de generar impactos. Eso, tener iniciativas estructuradas de esa manera, es clave, ¿no? Porque finalmente no solo se queda en una anécdota lo que escuchaste y un bonito mensaje que sensibilizó a los líderes de la compañía y a los colaboradores en general, sino que además estás tomando acción, ¿no? Y esos ejemplos, cuando la compañía convive con casos reales, se acostumbra a tener esa práctica y a desarrollar esos hábitos. Entonces, cultura, capacidad y ejecución, ¿no? Son los tres elementos claves que un programa de voz del cliente como tal debiera tener. Exacto. O sea, me imaginaba cuando estabas hablando, Carlos, lo que es el feedback loop, ¿no? De decir, bueno, no es que implemento y ya está y me olvido, sino que básicamente decir, bueno, después, ¿qué hago con esa información? Que la información no solamente me traiga el feedback, sino datos de contexto y después ir aprendiendo y ir iterando. O sea, no es que, o sea, porque van cambiando los gustos de los consumidores, va cambiando la compañía, van cambiando diferentes cuestiones, o sea, esto al fin y al cabo es una herramienta que termina siendo permanente, entendiendo hacia dónde va el negocio y cómo poder mejorar todos estos insights en lo que es la compañía. Mira, una Y cosa, Gabriel, perdón que te interrumpa, pero me has hecho recordar algo que yo siempre repito a los equipos donde trabajo, es porque siempre perseguimos el wow, ¿no? Siempre todas las empresas quieren ofrecer esa gran experiencia wow y esas grandes anécdotas, ¿no? Entonces, con ese mindset, yo siempre lo que trato de trasladar es que la experiencia no es estática. Lo que hoy es wow, mañana será normal y pasado mañana será ya aburrido, ¿no? Y estaremos atrás nuevamente. Entonces, hay que tener una continua innovación y una continua predisposición a mirar lo que el cliente está sintiendo, diciendo, y sobre eso seguir ejecutando. No paramos. exacto, exacto. Y evoluciona todo el tiempo y cada vez evoluciona más rápido, siento. Sí, Como que tal yo cual. no sé, iba pensando, digo, bueno, antes quizás en 2018 cuando estábamos hablando, es como que quizás el usuario se sorprendía de recibir una pregunta de parte de una Sí. compañía. Hoy por hoy es como que todas las compañías quizás preguntan, entonces también es el hecho al revés, es decir, bueno, saber cuándo preguntar, no cansar al usuario. Y a ver, y creo que a medida que siga avanzando todo lo que es el mundo de AI, cada vez va a ser más rápido todo, la hiperpersonalización, entender al usuario de otra manera. Así que nada, súper, que veo un desafío lindo ahí en los próximos años, a ver cómo el mercado se adapta a todo esto, ¿no? Sí, porque tú mencionas un tema que es muy, muy importante y es un tema muy sensible para los clientes, ¿no? Tú has dicho algo que es totalmente cierto. Hace unos años, tal vez, pues, no era molesto recibir un número de toques al mes o de encuestas. Hoy, los equipos como los nuestros, y yo sé que Smile está en eso, tiene que evolucionar a entender cuál es la mejor manera de capturar el feedback. No solamente el feedback directo,
que es el que yo te pregunto, tú me respondes, es la manera, ¿no? Hay otras maneras de capturar el social listening, el feedback indirecto, inferir, ¿no? O sea, desarrollar una capacidad analítica lo suficientemente robusta para que tú puedas entender cuál es el sentir del cliente sin necesidad de preguntarle. En el mejor de los casos, por supuesto, ¿no? Con eso se necesita mucha data. Pero los equipos de CX tienen que evolucionar a eso. Sí, todo lo que es la info no estructurada, ¿no? O sea, venimos de un mundo de info estructurada donde tenés encuesta, pregunta, respuesta, y estamos yendo a un mundo de info no estructurada, donde de golpe ahí la información es abismal, son toneladas de datos de información, cómo realmente surfeo esa información y saco lo que realmente es valor, ¿no? Para convertimos ese dato en insight, ¿no? Súper, súper importante. Y un poco, Carlos, algo que a mí siempre me gusta preguntar cuando voy entrevistando a distintos líderes, quizás es preguntarle si en su experiencia, ¿no? En tus últimos años de trayectoria profesional, has vivido alguna anécdota que recuerdes que te haya quedado ahí en la memoria, ya sea una experiencia con un cliente o algo que pasó, o una acción que hizo la compañía relacionada a todo lo que es el mundo CX, que la tengas ahí en tu recuerdo. Mira, venía pensando un poco ahora mientras charlamos en momentos en los que sobre todo a mí, ¿no? A mí me he sentido un poco más tocado de algo que la compañía donde he estado hemos hecho, ¿no? Y te cuento dos rápidas. En Perú, para tener un poco de contexto, la educación financiera y la educación digital es baja aún, ¿no? Recordemos que yo estoy hablando yo como líder de CX en empresas de banca, finanzas, ¿no? Servicios financieros. A nadie le gusta ir a una sucursal, ¿no? Yo creo que ningún cliente dice, uy, me desperté y qué ganas tengo de ir a la sucursal X, ¿no? Esto no Nadie pasa. quiere hacer eso. Claro, ¿no? No somos Disney, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? Uno dónde está. Pero cuando le toca ir, porque finalmente es un tema sensible y la gente tiene que ir, ¿no? Eh, y llega a una sucursal, existen otro tipo de aspectos que pueden afectar muy gravemente la experiencia, ya sea los tiempos en lo que demoras en hacer cola, en hacer tu operación, o en inclusive el cómo te atienden las personas, ¿no? Y acá llega un poco mi primera anécdota, que es, a mí una de las cosas que me gusta hacer y mucho es salir a la cancha, porque es como yo también me mantengo sensible ante las cosas que pasan los clientes, ¿no? Mis clientes. Entonces, hace no mucho, estuve en una sucursal, ¿no? Visitando, haciendo un trabajo, si quieres, de cliente incógnito, y me tocó ayudar a un chico que era recién mayor de edad y que recién estaba en su primera o recibiendo su primer sueldo, ¿no? Y este es un chico que no tenía ningún tipo de información respecto en Perú tenemos un sistema de pensiones, ¿no? Sobre seguros, no tenía idea de nada, ¿no? Entonces iba al banco con ganas de buscar respuestas más allá de conseguir bueno, o confirmar que ya le habían depositado. La conversación que yo tuve con esta persona, que fue en búsqueda de hacer algo muy pequeño, pero que en su mundo tenía un sinfín de dudas, fue tal que nos tomamos unos 45 minutos sentados charlando sobre todo esto, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que pasó después? ¿No? Esta persona después, muy agradecido, se va, ¿no? Lo encuestamos, ¿no? Aleatoriamente, por supuesto, él respondió y respondió, tuvo una nota altísima, ¿no? de NPS y nos dejó grandes comentarios. Y luego rastreamos su comportamiento un tiempo después, ¿no? Y era un comportamiento de una persona fidelizada al 100% con la empresa donde estábamos. Yo nunca más tuve contacto con él, ¿no? Es más, no recuerdo su nombre tampoco, pero a mí me marcó mucha experiencia, esa experiencia en particular, porque con una acción tan corta, tan concreta de simplemente estar ahí para asesorar y dar consejos a una persona que no conocía, no tenía la educación financiera suficiente como para tomar decisiones, hizo que se fidelice de tal manera con esta empresa que permaneció, yo ya no estoy ahí, ¿no? Pero me imagino que continuará teniendo una relación con esta empresa de largos años, ¿no? Te estoy hablando de más de 5 años que continuábamos viendo que la persona era un muy buen cliente. Eh, y eso a partir de una acción pequeña, ¿no? Que era estar ahí para ellos, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que a mí siempre me marcó mucho y
siempre la recuerdo con cariño porque finalmente son detalles, tal vez, ¿no? No es necesario hacer las maravillas de las maravillas con la inclusión de la IA, que es muy importantísima, pero a veces necesitas cosas muy sencillas y muy básicas para satisfacer realmente a los clientes y fidelizarlos, ¿no? Entonces, esa es una de esas experiencias y anécdotas que recuerdo con cariño. No, sí, pienso mucho, ¿no? Cuando armamos políticas de CX y desafíos y demás, a veces nos olvidamos tipo de lo esencial, que realmente es que la persona que viene, que interactúa con la compañía por alguna razón, le estamos primero dando una promesa, ¿no? de servicio, de marca y demás. Y segundo es cómo se la acercamos, ¿no? Entender, no sé, lo que tú comentabas, ¿no? Esta experiencia, hablar con empatía, poder darle la información que necesite. O sea, la persona viene quizás con una preconcepción de la compañía, tiene una experiencia superadora y se convierte en una persona 100% promotora. Y no solamente por la teoría de CIEX, después termina contratando otros productos, termina Claro. recomendando a la compañía y eso, o sea, termina siendo el core, al fin y al cabo, de qué es lo que hacemos. Y, no sé, me pasa en ese sentido, me encanta ir al campo, me encanta meterme muchas veces en los proyectos, entender los desafíos, entender que son distintas cuestiones, que a veces quizás lo que quiere un área es distinto a lo que quiere otra área, entonces entender, poder ver lo que le termina pasando al cliente. Creo que todos los que estamos en equipos de CX terminamos siendo máquinas de empatizar y de entender Sí. casos y después con eso armar un programa, armar acciones, armar actividades, así que súper alineado un poco con lo que comentas. Y quizás para ir finalizando, ¿no? Algo que también siempre me gusta preguntar es, según tu visión, ¿cómo ves el futuro del mercado del CX? ¿No? O sea, hablamos durante la entrevista un poco sobre inteligencia artificial, sobre empatía, sobre cómo poder charlar con las diferentes áreas de negocio. ¿Cómo ves que va a evolucionar los equipos de CX, las áreas? ¿Qué desafíos se vienen para los próximos años? Sí, mira, nosotros tenemos que estar muy vinculados con tecnología, ¿no? Para ser concreto en mi respuesta, yo hoy en día estoy trabajando muy de cerca con data analytics, ¿no? De todo el mundo de los data engineers y data scientists y tecnología, ¿no? Por el lado de data, porque nuevamente, mientras más informados estemos al momento de tomar las decisiones, mucho mejor, mucho más conveniente para el cliente, pero también para la compañía, ¿no? Porque el estar tan vinculados a data e información objetiva nos permite tener una mayor facilidad al momento de querer vincularnos con otros objetivos de negocio y eso nos va a permitir obviamente que nuestras iniciativas desde el mundo CX trasciendan, ¿no? Entonces, necesario el vínculo de data, ¿no? Y el usar repositorios, el tener un data lake o usar los repositorios que fueren y que CX esté vinculado y que los indicadores de, dígase, churn o propensión de fuga o los modelamientos que se generen tengan incluidas las variables de experiencia, eso es clave, ¿no? Porque nos pasa mucho que a veces son indicadores de negocios que toman muchas variables, pero no necesariamente la percepción del cliente o las características del cliente, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas necesarias que van a hacer que cuando digo nuestro, hablo de en general de los que estamos participando de la industria de CX, eh, permitamos que se personalice mucho más el servicio al cliente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tecnología, porque las empresas a veces deciden invertir en un Ferrari para manejar todos los días una cuadra, ¿no? Y CX tiene que ser parte de eso también porque tenemos que sacarle gran provecho a las herramientas habilitadoras que nosotros tenemos, ¿no? Que las compañías tienen. Entonces, el poder vincular tecnología A con tecnología B, con los programas de voz del cliente que desarrollemos, también es necesario. Mientras nosotros podamos pretender que exista por detrás, ¿no? Una gestión omnicanal donde los datos viajan en tiempo real y eso nos permite a todos los colaboradores de punta a punta tomar decisiones muy pro clientes, eso es importante, ¿no? Entonces yo sí creo que en los años entrantes el vínculo CX Data Tecnología va a ser elemental, ¿no? Y dentro de eso, por supuesto, la inteligencia artificial será un gran protagonista, pero quién sabe qué otras cosas nuevas también vendrán hacia el futuro.
Totalmente. Sí, como que pensaba mucho en la tecnificación, ¿no? De los roles mucho más técnicos, más alineados a data. Y me quedo con eso que dijiste al final de decir, bueno, el futuro no sabemos qué puede pasar. No sabemos, o sea, con todo esto, yo creo que si te preguntaba hace 2 o 3 años si iba a aparecer la IA y se iba a implementar tan rápido, creo que nadie lo predecía de realmente hoy por hoy. Yo no sé, no considero mi día a día sin utilizar algo Claro, desde un chat o hasta cuestiones más complejas. Se viene todo lo que es el mundo de agentes, ¿no? Que vemos que va a afectar bastante a todo lo que es el mercado, no solamente de CX, el mercado en general. Y hay algo real, ¿no? No sabemos del todo qué de todo esto te va a terminar impactando y cómo va a terminar evolucionando. Lo que sí sabemos es que estas herramientas hay que utilizarlas y ver cómo sacarles provecho dentro de cada organización. sí, Así y considerarlas como herramientas habilitadoras, no pensar que esa herramienta es el centro de todo, sino más bien usarlas a favor de, ¿no? Porque finalmente lo más importante de todo es saber quién es tu cliente, es conocerlo y sobre eso construir, ¿no? Y usar, por supuesto, todas esas herramientas para lo mejor que se pueda trabajar, ¿no? Pero no olvidarnos eso, ¿no? Son herramientas habilitadoras, ¿no? Son los que te van a poder y permitir dar algo adicional, ¿no? Pero no puede ser el centro de tu gestión, ¿no? El centro de tu gestión es el cliente. exacto, exacto. Es una mezcla entre lo técnico y la empatía humana, ¿no? O sea, no dejamos de ser seres humanos que al margen de cualquier herramienta queremos que sentirnos cuidados, sentirnos escuchados, y hay cosas que la IA ayuda, pero no termina de dar todo. Siempre lo humano está ahí. Carlos, gracias de nuevo por el tiempo, por el espacio. Súper interesante la charla. Felices fiestas, estamos cerquita ahí ya de cerrar el año, así que mil gracias por la participación. No, por favor, Gabriel, un gusto conversar contigo. Estos temas siempre nos podemos extender mucho más, seguramente. E igualmente, felices fiestas, un abrazo.